Buenos días, voy a presentarme. Soy Jana McLuff y es un placer para mí presentar esta conferencia, esta sesión de la Conferencia de las Mujeres para el Mediterráneo. La sesión se titula Mujeres líderes ante la crisis del COVID-19. Se trata del lema del año 2020, es el COVID-19. Aquí, en partenariado con el UPM, el CID, el Centro Corporativo de Desarrollo Corporativo de Túnez, ha decidido lanzar esta conferencia para hablar de temas como relanzarnos después de la crisis en estos momentos de incertidumbre. Vamos a hablar ahora con tres mujeres que son testigo de esta actitud de valentía, que han sabido hacer frente a la crisis y han sabido salir adelante y ser fuertes. Yo os invito a seguirnos en las redes sociales a través de Twitter, Facebook o Instagram por los enlaces que verán en la pantalla. Y también para el CID podéis escribir CID Tunisia. Ante todo, quisiera presentar a mis tres candidatas que he invitado para que formen parte de este panel. Tenemos a la señora Banuri, que es la fundadora de la sociedad Sanis. Ella es titular de una licenciatura y antes de lanzarse en su proyecto ya ha ocupado diferentes cargos como responsable de recursos humanos en una empresa especializada en la industria textil y de la vestimenta. Después ha trabajado en cargos relacionados con la microfinanza y después ha trabajado como consultora de medio ambiente, donde ha desarrollado su idea de proyecto. En 2013 participó en un programa organizado por el PNUD y que fue recompensado como la mejor idea de proyecto. El trabajo de terreno y también el horizonte académico de la señora Banuri le ha ayudado a fundar una de las empresas de saneamiento más importantes de Túnez. Está relacionada con la colecta sanitaria y también se ha encargado de la esterilización de los residuos sanitarios y de su esterilización. Tenemos también a la señora Manel Kanzai, CEO de Benol Pictures, una agencia de comunicación y de diseño visual prometedora en el mercado de Túnez. Después de haber recibido su diploma desde el Instituto de Gestión, se ha encargado del departamento de marketing de la empresa Reynolds. Después, en 2013, decidió utilizar su conocimiento y experiencia embarcándose en su propio proyecto de comunicación. Manel se implica muchísimo en el acompañamiento de las ONGs locales y en las empresas de reorganización en su estrategia digital. También ha participado como mentor en el programa We Inspire de Túnez, que implica el empoderamiento de las mujeres. Y después tenemos a la señora Inés Temimi, que es fundadora del colectivo 3R para el reciclaje y ella formó parte del marco Business Women Exchange, financiado por el gobierno en 2004. E Inés, a partir de allí, decidió crear su propia empresa de recogida, de reciclaje y de residuos informáticos. En 2009 creó su empresa para el reciclaje después de algunos años de lucha con la burocracia administrativa y también para recoger los fondos necesarios para la creación de esta empresa. Hoy es una empresa pionera en el reciclaje electrónico y en un sector de la industria medioambiental dominado por hombres. Ella se distingue como una mujer emprendedora y prolífica que inspira a los más jóvenes que desean embarcarse en su propia empresa y por eso ha actuado como mentora en diferentes organizaciones. Espero que haya sido fiel a vuestro perfil y ahora pasaré la palabra a Sandoz Banuri para hablarnos de su experiencia como empresaria y su experiencia también en la situación actual. Tiene usted la palabra. Tiene usted que desactivar el micro, por favor. Muchísimas gracias, señora Wafa, por la presentación
y es un placer estar aquí. Soy Sans Banuri, soy fundadora de la empresa Darley Steril y tengo una experiencia de 6 años en el sector privado y a partir de ahí decidí embarcarme en mi propia empresa basada en una actividad ecológica. Tenemos como vocación la recogida y transporte de residuos sanitarios e infecciosos y por eso pues hemos puesto a disposición un sistema de certificados ecológicos y económicos para transformar residuos como jeringas, agujas y otros residuos que tienen que ser tratados como residuos estériles. De hecho, esta actividad fue considerada como un complemento a la estrategia de Estado del Estado tunecino, puesto que nuestra unidad es una unidad piloto en la región noroeste del país. Con la crisis del COVID-19, nuestro papel resulta cada vez más solicitado, más demandado. Y de hecho, ante esta epidemia, pues cuando yo oí hablar de esta enfermedad, e incluso antes de que se propagara la enfermedad en mi país, pues tengo que admitir que estuve muy angustiada y pensé en mi responsabilidad de cara a mis socios y de cara también a mi equipo y a su seguridad, a sus familias. Y me dije, pues bien, ¿cómo podemos convencer a alguien que haga frente a una epidemia que está presente en todo el mundo y para la cual todavía no hay solución? Entonces, la única solución que encontré es salir adelante, ser valiente, como siempre. Y gracias al apoyo permanente de mi marido, que también es un socio en esta actividad, pues hemos tratado de ver con los demás socios y colaboradores cuáles son, o también con la competencia hemos tratado de ver en el ámbito sanitario, en el ámbito financiero, cómo estaba la situación y nos implicamos y lanzamos sesiones de formación muy punteras sobre protocolos de seguridad. Tratamos también de optimizar nuestra planificación logística para responder a las nuevas exigencias y a las peticiones excepcionales que se producen en esta situación y para responder también a la dificultad en cuanto al otorgamiento de las autorizaciones necesarias para este tipo de actividades. La buena noticia es que la crisis ha sido una oportunidad para todos nosotros. Esta crisis ha desvelado cuál es nuestro papel y nuestra importancia. Estamos en fase de lanzamiento de un certificado 14001 financiado ISO, financiado por Tunisia Jobs, que es un programa, y también nos hemos planteado la pregunta siguiente a la empresa: ¿cómo podemos ayudar en torno a esta crisis? Pues la respuesta ha sido inmediata y pertinente. Necesitamos tener una unidad y material para aumentar la capacidad de tratamiento de los residuos y pasar de 40 a 100 kilos por hora. Y sí, efectivamente, hemos conseguido tener un acompañamiento específico durante todo este periodo. Y gracias a CED hemos podido disponer de sesiones con expertos virtuales del CID, de Túnez, que nos han ayudado a través de la plataforma CID Network. Eso nos ha dado acceso a la formación y a la comunicación sobre las medidas de apoyo tomadas por el gobierno tunecino. Todas estas medidas nos han permitido sobrellevar este problema, esa coyuntura, y ser cada vez más fuertes. Yo agradezco muchísimo la ayuda de este programa, Tunisia Jobs, y de todas las personas que nos han tendido la mano para sobrellevar esta situación. Como decía Jacques Chirac, las crisis se producen a menudo. La ventaja de ellas es que normalmente salimos de ellas más fuertes. Yo os agradezco muchísimo haber compartido con nosotros y le doy la palabra a Manel para que nos dé cuenta de su experiencia con el COVID. Adelante. Micro, por favor.
Manel, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Espero. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Befe, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores por habernos invitado. Y como dijo Befe, en 2015, como CEO de Beyond Picture, mi agencia de comunicación fundada con mi asociado y con mi hermano Visa, pues yo formo parte de la segunda generación de Seed Grow. Y si alguien nos hubiera dicho que estábamos siendo una herramienta para afrontar una de las grandes, de las mayores crisis que ha conocido el planeta jamás, pues yo no lo hubiera creído, porque nunca hubiera imaginado que viviríamos una situación así. De la noche al día, el mundo se detuvo, la mitad de la población confinada, todo paralizado, las economías interrumpidas. Y eso es lo que se produjo. SeedGrow, esta formación me ha permitido adquirir herramientas y competencias que me han permitido de forma instintiva hacer frente a esta crisis. Pero también cuando reflexiono acerca de ella, pues me doy cuenta de que hemos salvado los muebles más o menos ante situaciones difíciles que supongo que la mayoría de nosotros hemos vivido, clientes con dificultades de pago, proyectos aplazados o cancelados, un clima de ansiedad, de angustia imprevisible, un desvío completo de ciertas estrategias ya puestas en marcha y de planes de acción ya puestos en marcha. Y la cuestión más frecuente entre nuestros clientes era, ¿hay que seguir comunicando o tenemos que seguir defendiendo nuestra comunicación? Esa era una cuestión vital para nosotros y para nuestros clientes. Yo creo que hemos podido asegurar la continuidad de nuestra actividad gracias a dos cosas que nos han ayudado muchísimo y sobre las cuales hemos trabajado mucho en estas formaciones Seed Grow y que hemos aplicado en Beyond Picture desde el principio. Lo primero ha sido poner en práctica una visión estratégica. Y la segunda ha sido la implicación y la cohesión de los equipos. Estos dos ejes son importantísimos y nos han permitido en estos momentos, nos han facilitado la tarea, yo diría, en esta crisis, porque hemos visto el impacto de nuestras decisiones estratégicas y hemos visto cómo hemos podido amortiguar el shock. Yo me acuerdo todavía de las sesiones de coaching con nuestro formador, donde él nos hablaba y nos sensibilizaba acerca de la importancia de la estrategia para asegurar nuestra perenidad y para desarrollar nuestra empresa. Por ejemplo, en nuestra agencia, era siempre importante para nosotros definir algunos pasos. Por ejemplo, el mercado, los clientes que elegíamos. Hace tiempo que decidimos trabajar con los donantes, con socios capitalistas, lo cual nos permitió, pues gozar de una cierta estabilidad, porque los proyectos, si no, se detenían a los 2 o 3 años. Con lo cual, durante el confinamiento nos sentimos protegidos. Cierto es, no obstante, que algunos proyectos se cancelaron, pero la mayoría de nuestros proyectos ya habían sido lanzados y estaban en curso, con lo cual teníamos que entregarlos a tiempo y no tuvimos, por lo tanto, una interrupción de nuestra actividad y eso fue muy positivo. Otro punto estratégico muy importante y que nos ha salvado en cierto modo es la diversificación de nuestra oferta. Al principio comenzamos como una agencia audiovisual donde teníamos solamente un departamento audiovisual y después desarrollamos 4 otros departamentos, estrategia, creación gráfica, eventos, digital y como todos los pedidos audiovisuales habían sido anulados, pues el departamento digital nos salvó
los muebles. Si no hubiéramos tenido un departamento digital en ese momento, no hubiéramos podido continuar con nuestra actividad o como mínimo un 70% de nuestros proyectos se hubieran visto truncados. El tercer punto tan importante, o segundo punto, perdón, es la cohesión de nuestros equipos. Yo recuerdo también ahí las sesiones de coaching que teníamos con nuestra formadora, Selima. Trabajamos muchísimo con ella. Habíamos hecho ya muchas simulaciones y trabajamos muchísimo en cuanto a la motivación y la implicación del equipo. Ella decía que sí, siempre hay que juzgar a los colaboradores basándonos en su rendimiento y en su implicación. Y eso es lo que hicimos y optamos ya desde hace un tiempo, desde hace unos años, de hecho, optamos por trabajar de forma ágil y flexible. Desarrollamos un programa de gestión de proyectos, un software, y ahí trabajamos con un developer que forma parte de la primera generación de Seed Grow y le agradezco muchísimo su ayuda y aprovecho para saludarle. Este software nos ha permitido tener una cierta autonomía y dar a nuestro equipo pues esa autonomía y esa responsabilidad. Nunca hemos juzgado en cuanto al hecho de fichar o no fichar o llegar más tarde o más temprano. Juzgábamos basándonos en el rendimiento y en la implicación. Estos eran los KPIs utilizados para nosotros. Y es ese sentido de la responsabilidad y ese sentido también de la pertenencia hacia nuestra agencia. Eso es lo que nos ha permitido mantener la continuidad, especialmente cuando había esas oscilaciones en el flujo de trabajo. Es decir, hemos tenido que pasar por algunos ajustes, ciertamente, pero la infraestructura de base ya la teníamos ahí. Otro valor muy importante que aprendimos en el SEED es la importancia de la red y del networking. Acepté enseguida en cuanto me propusieron participar en el programa de coaching para acompañar a las startups, porque para mí al principio pues era importantísimo intercambiar experiencias con otros emprendedores y también descubrir un ecosistema en marcha y floreciente. Este programa FinTech, la verdad es que era como una luz de esperanza en un momento tan sombrío. Y todo esto nos ha permitido aprender mucho. Yo estoy segura de que muchos estaréis de acuerdo conmigo. Claro, trabajamos en casa, desde en casa, 24 horas al día, en presencia de 2 niños que no paran. Y evidentemente, pues teníamos que mantener reuniones con nuestros colaboradores y clientes. Yo os agradezco muchísimo vuestra atención. Gracias, Manel. Es nuestra guerrera. Igual que Winston Churchill, que decía, mejor toma las riendas del cambio antes de que el cambio nos se apodere de nosotros y nos estrangule. Pues bien, yo creo que ha sido capaz de tomar las riendas del cambio, ciertamente, y de incidir tanto en el networking que sí nos ha permitido. Y entre otras cosas, ahora quisiera pasar la palabra a Inés Temimi, que también forma parte de nuestro programa Seed Grow. Tiene la palabra Inés. Gracias. Buenos días, Wafa, por haberme presentado. Muchísimas gracias, chicas. He adorado vuestra presentación. Hoy voy a compartir con vosotras nuestra experiencia desde el principio del confinamiento. Pues desde el principio del confinamiento y cuando estaba a punto de producirse, pues mis prioridades, la verdad es que se han trastornado. Y todo se ha visto devastado y las economías también. Yo no tenía nada programado, con lo cual la primera reacción es mantener la seguridad. ¿Cómo mantener la seguridad en mi entorno, en las personas que me rodean? Y nosotros trabajamos en la gestión de residuos y el teletrabajo no forma parte de nuestras posibilidades y entonces nuestro equipo estuvo en casa y mantuvo su remuneración y había que desplazarse a los hospitales. Luego también he sufrido este movimiento de pánico. Yo lo quería evitar.
y pensé en cómo ser útil para los demás, cómo ser solidario, pero también de forma legítima quería salvar mi propio proyecto porque me gusta mi proyecto. Entonces, ¿cómo salvar mi proyecto? ¿Cómo conseguir que resista y hasta que llegue la recuperación? ¿Y cómo abordar la recuperación? Y entonces yo pensé, ¿qué estoy dispuesta a perder? Y no tanto pensé en términos de cuánto quiero ganar, sino cuánto estoy dispuesta a perder, porque voy a tener que volver a la casilla de partida, como en 2009, cuando se creó mi proyecto. Yo no tenía ni los mismos recursos, ni las mismas competencias, ni dominaba este sector, ni tenía esta red. Es decir, es una casilla de partida, pero tal vez no tanto, porque ahora tengo recursos, competencias, tengo una experiencia en el sector. Y ya he atravesado muchos obstáculos, ya he pasado por muchos debates, ya he facturado, ya he resistido. Es decir, no voy a volver a la casilla de partida, voy a volver a otro lugar. Pero es cierto que está el camino sembrado de incertidumbre. Entonces, trabajé por la reorientación de mi proyecto, en primer lugar para hacerlo sobrevivir y luego para que salga de la crisis. Utilicé el método de la pajita, es decir, el hecho de tener la cabeza bajo el agua y utilizar una pajita, una cañita para respirar, es decir, utilizar el mínimo de energía y la mayoría de capacidad. Entonces yo les pedí a mis clientes, mantuve el contacto con ellos, les pregunté cómo estaban de salud, les pregunté también cuál sería pues su relación y cuáles eran sus expectativas, pero tenía que ser realista porque es posible que perdiera algún cliente, algún proveedor o que las ventas cayeran, pero había que mantener la esperanza a pesar de ser realistas. ¿Y cómo se motiva uno cuando todo está paralizado y cuando miramos por la ventana y vemos que el país entero está confinado, que el tiempo se ha detenido, incluso en la escala internacional? Todos necesitamos oxígeno para volver. Y aquí es donde apareció el SEED, este equipo lleno, cargado de energía, soldado, profesional, con una mujer dinámica a la cabeza, una mujer siempre llena de recursos. Wafa Makluf, ella activando sus redes con la solidaridad, con el compartir experiencias. El SID me ayudó. La puesta en movimiento, los diferentes encuentros virtuales y talleres nos ha ilustrado a todas, nos ha favorecido. Yo quisiera mencionar lo que más me marcó. Fue el leadership transformador en un momento en el que el know-how era tan importante. Yo quisiera agradecer a Olfa Laproche que nos dijo en ese taller que las cosas eran difíciles pero no eran imposibles a pesar de este momento de incertidumbre. Entonces, ¿cómo aplicamos lo que hemos aprendido en estos talleres? ¿Cómo reforzar nuestras competencias? ¿Cómo gozar de confianza, asegurar la credibilidad, mantener la actitud, la cabeza alta? ¿Cómo conseguirlo? Para salir adelante tengo que reinventarme. ¿Y cómo se reinventa una con valores de compartir y de implicación? Formo parte de Seed Grow, de la segunda generación con Manel en 2015, y nuestros formadores fueron fantásticos a la hora de orientarnos en nuestro proyecto. Nos decían, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Y ahora con el COVID parece que sí, que estamos haciendo la tortilla. Pues yo pensé, ¿y por qué no acompañar a otros empresarios y convertirme en su mentora a través de un aprendizaje virtual y de compartir experiencias con el SID en partenariado con la UPM? Todo eso se llevó a cabo en el marco del programa We Inspire, y el tema que tenía yo era la orientación estratégica y el business model, y también el programa FinTech. La experiencia se desarrolló en un entorno en el cual estuvimos aprendiendo de nuestras acciones, aprendimos a mejorar nuestro rendimiento para obtener mejores resultados. Así que muchísimas gracias a las personas que han recibido el mentorazgo y gracias por esta iniciativa. Muchísimas gracias a ti, Inés, y gracias por todo lo que nos has contado acerca de la experiencia. Didier Cour decía que el compartir experiencias y competencias de cada uno favorece el crecimiento de la inteligencia colectiva. Mediante el compartir proyectos llegamos a la excelencia. Y
Eso es lo que he notado yo. Gracias a vosotras tres, nos hemos podido conocer todas un poco mejor y saber cómo habéis podido afrontar la crisis y salir adelante. Todo se prepara de antemano y es verdad que en la estrategia pues nadie hubiera imaginado una pandemia similar de esta magnitud. Es decir, para todos era inimaginable. Pero bueno, pues se ha hecho, se ha conseguido gracias a todo lo que habéis aprendido y gracias al compartir y gracias a vuestra experiencia habéis podido hacer frente a estos problemas de orden internacional. Tengo una pequeña pregunta. Ahora voy a ver cuál es la herramienta más importante para ayudar en la crisis del COVID, el apoyo financiero, el acceso a los mercados. Es decir, os están preguntando a todas. Una pregunta, ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál es la herramienta más importante o medio que os ha permitido ser resilientes ante la COVID? Y se trata de una herramienta de cara a medios financieros, se trata del networking, se trata del acceso a los mercados. Si queréis responder o reaccionar a esta pregunta, adelante. Creo que Sondes tiene el apoyo financiero, por ejemplo. Ha recibido apoyo financiero con medidas que se pusieron en marcha, un programa para el endeudamiento de los empresarios. Sondes, si nos puedes dar algunas ideas y mostrarnos cómo esta ayuda financiera te ha permitido resistir. De hecho, yo con esta crisis, y antes de esta crisis, yo siempre asistía a todos los eventos, cada vez que había una formación, cada vez que había una jornada o un seminario. Intento estar presente, ver cuáles son las novedades a través de las diferentes acciones y efectivamente si el COVID está presente, el día que llegó el COVID, yo estaba en plena formación con el programa dentro de una acción de certificación. Gracias a mi presencia, presenté mis problemas y mis preocupaciones y les dije a mis financiadores que la certificación no era el único objetivo. El objetivo principal era llegar a tener una unidad que pueda tratar el máximo de residuos posibles. Por lo tanto, entablamos una serie de reuniones a distancia y menos mal que aproveché esta oportunidad de financiación y de acompañamiento, porque francamente tenía problemas para comprar equipos de protección y gracias a trabajo en red y a la plataforma obtuvimos un proveedor nuevo durante esta crisis. Por lo tanto, el acceso a la financiación nos salvó y el trabajo en red. Creo que todo el mundo, toda persona que quiera emprender debe estar rodeada independientemente de cuál sea su sector de actividad. No hay que fiarse nunca nunca quedarse en nuestro sector, hay que estar presente en otros sitios y escuchar a todo el mundo. Si he entendido bien, para ti la inversión más importante para ti es la de tener una red, la de estar presente en eventos de tipo internacional o nacional y estar en contacto con las asociaciones para poder aumentar o mejorar su red. Esto es lo que te ha permitido de alguna forma tener esta capacidad
de tener tanto financiación y al mismo tiempo la red necesaria para desarrollar y continuar resistiendo. No sé si Manel o Inés tenéis vosotras también alguna otra respuesta o experiencia que compartir con nosotros en lo que se refiere a esto, a la resiliencia. Me gustaría añadir una cosa. Yo lo que le aconsejo a todos los emprendedores y emprendedoras es que instauren una relación de confianza y de colaboración con los clientes y proveedores, porque los clientes son muy importantes, pero los proveedores son también muy importantes. Lo que nos ha permitido a nosotros trabajar más allá de lo que hemos citado anteriormente es esta relación de confianza y esta relación cercana que hemos creado con nuestros diferentes colaboradores y proveedores. Conseguimos, y esto es esto es un orgullo, era un elemento estratégico, crear una relación de confianza, un contrato de confianza y de colaboración. Ningún proveedor me llamó durante el primer periodo para decirme me tienes que pagar. Sé que incluso hay algunos que lo están pasando mal. Yo llamé a mis clientes para saber cuándo nos podrían pagar y por lo tanto, mientras contacté a los proveedores para decirles que íbamos a pagarles, pero que íbamos a priorizar. Es decir, el que más dinero necesitase para salvar su empresa sería el primero en ser pagado. Por otra parte, y también con nuestros clientes, hablamos con la mayoría de ellos. Los que pudieran pagar, nos pagaron y nosotros teníamos facturas y avances. Por lo tanto, no sé, decir que de alguna forma había cierto equilibrio. Los clientes que tenían problemas para pagar les dijimos, no os preocupéis, vamos a fraccionar el pago. El hecho de poder aportar nuestro granito de arena y trabajar con estas personas e intentar ayudarlas fue muy importante para nosotros. Insisto, la relación de confianza y de colaboración es fundamental. Esto es un trabajo que se hace a largo plazo, pero en tiempos de crisis es cuando se ve cuando el trabajo va a dar sus frutos. Gracias mucho, Manel. Tengo quizá otra pregunta que hacerle a Inés, si me permitís. La pregunta dice cuáles son las principales políticas y acciones nacionales y locales llevadas a cabo en vuestro país para apoyar a las empresas dirigidas por mujeres durante la crisis de la COVID-19. No sé si tienes alguna idea sobre cuáles son las medidas que el Estado ha puesto en marcha y, entre otras, la relación con los bancos, el fraccionamiento de los pagos de crédito. No sé si nos podrías dar más información sobre tú, como mujer, si tienes ideas sobre lo que el Estado y el Gobierno ha puesto en marcha durante este periodo de crisis. Yo lo que sé es que durante este periodo hubo una serie de propuestas de fraccionamiento de las deudas con los bancos, incluso para el IVA. Esto no era únicamente para las mujeres, no había nada específico para las mujeres, era para todas las empresas. Había incluso ayudas para pagar una parte, o sea, una pequeña ayuda para las personas que se quedaban en casa, es decir, de esa gente que no podía desplazarse. Por lo tanto, sí que ha habido ayudas que yo no he tenido, que no he podido percibir porque me busqué la vida con mis propios medios de financiación, porque durante el COVID me vi sorprendida y lo que hice es intentar recuperar deudas. Ha habido ayudas, pero estaban destinadas a todas las empresas, no solo para las mujeres. Y del sector formal, ojo, gracias, porque no creo que el sector informal, creo que pues, el COVID ha sido mucho más devastador. Sí, me lo imagino. Me imagino que el Estado
no pongan nada en marcha por el sector informal, gracias a Dios, porque todos los emprendedores que están en el sector formal, es ahí donde tenemos que consolidar el sector formal, porque en Túnez, como sabrán, está el sector informal, que muchas veces es más importante que después de la revolución. El sector informal se hizo muy importante. Este es otro debate a día de hoy con todo lo que ocurre, y con el problema del COVID nos hemos dado cuenta de que el sector informal no se ha beneficiado de las ventajas. Tengo otra pregunta. ¿Qué sería las mujeres? ¿Qué podéis decirles a las mujeres que quieran lanzar su negocio ahora? En el sentido de que si las animáis a que se lancen o no. Sí, evidentemente. Siempre hay un momento en el que hay que lanzarse. Lo único que hay que ver cuáles son las olas que hay que surfear para ver cuáles son las oportunidades, porque muchas veces nuestras necesidades, los proyectos que nos gustan, no son rentables. Hay que verificar la rentabilidad y después lanzarse. Nada de tirarse a la piscina ciegas, porque después hay que pagar los platos rotos, hay que hacerlo paso por paso, hay que intentar ser fuertes. Fuerte no es autoritario, fuerte es tener una visión muy clara y a dejar que te ayuden si hay quien puede trabajar si se puede compartir, pues mejor, porque es el hecho de compartir lo que nos permite tener una visión clara y avanzar claramente. Pero sí, adelante, lanzaros. Yo sí también animaría a las mujeres a que se lancen, porque creo que las mujeres son más flexibles en los procesos de tomas de decisiones. Las mujeres que tienen una mujer que tiene un embarazo de 9 meses puede aguantar problemas independientemente de su gravedad. Por ello, la mujer está hecha para acabar con los problemas. Hay que, evidentemente, correr riesgos, pero no riesgos inconscientes. Y no hay que quedarse parado, hay que ir hacia adelante, y es la mujer, como siempre. La mujer es el resorte de la economía. Gracias. Me gustaría escuchar a Manel. No sé si tú también animas a las mujeres a que se lancen en este contexto tan complicado. ¿Cómo podríamos hacer aflorar oportunidades en un contexto de crisis, sabiendo que normalmente en los momentos de crisis siempre hay oportunidades? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de todo esto? Sí, yo creo que hay que lanzarse si queremos llevar a cabo un proyecto, porque quizá no todo el mundo quiere hacer emprendeduría o puede hacer emprendeduría, pero si nosotros para nuestro proyecto, mi hermano y yo desde nuestra infancia queríamos llevar a cabo este proyecto. Por lo tanto, si tenemos si alguien tiene una idea para llevar a cabo un proyecto, al fin y al cabo es como un bebé. Hay que prepararse bien y hay que dotarse de las herramientas necesarias para desarrollar las competencias conforme se vaya avanzando, para poder desarrollar las competencias que van acompañadas. Creo que hay cosas que se van aprendiendo con el tiempo a través de las diferentes crisis, grandes o pequeñas. Creo que lo más importante es tener una visión estratégica, una visión global. Creo que al fin y al cabo, como quien dice, que la crisis de mañana es la respuesta a las preguntas de hoy. Y si se tiene una buena estrategia, pues tendremos en cuenta las preguntas que se plantean a día de hoy. Y de esta forma, pues se podrá amortizar el choque y salvar los muebles. Micro, Wafa. Sí, estaba concentrado leyendo
la última o la antepenúltima pregunta. ¿En qué medida la falta de datos desarrollados sobre género, datos sobre género previenen la adopción de A ver, medidas repito. basadas en género? La pregunta es sobre la falta de datos para saber las empresas y el sector informal, es decir, todos los datos que hay en el sector formal e informal y la adopción del enfoque de género en las medidas económicas. La pregunta, francamente, no la he entendido. Creo que se trata más bien de una pregunta que va dirigida a las personas que están especializadas en la colecta de datos. Es cierto que en Túnez, si me permitís, no hay mucha información sobre el sector informal. Pero Inés, si tienes algo que decir sobre este tema, te doy la palabra para que respondas a esta pregunta. Sí, creo que hay cosas que ya se han hecho para formalizar el sector informal. Creo que hay cosas que se han hecho en materia de gestión de recogida de residuos urbanos. Creo que esto ya se ha hecho. A la persona que se encargaba de la recogida de estos residuos se les vacunó y tienen un sistema de recogida de datos con un punto centralizado para que pudiesen llevar sus residuos. Por lo tanto, la pregunta sería cómo integrar al sector informal y darle la oportunidad a las mujeres de salir del sector informal para llegar al... O sea, cómo salir del informal para llegar al formal. Si queremos hacer esto tiene que hacerse de forma estructural. Si vemos que hay muchas mujeres que trabajan en un sector informal muy preciso, como por ejemplo la recogida de botellas que hay en Túnez, pues quizás habría que hacer un sistema de recogida para que pudiesen llevar sus residuos a un punto y que trabajen en el marco de un programa para que puedan integrarse en el sector formal y también formarse, porque si no tienen formación, si no quieren o si no pueden o si no quieren registrarse, pues igual, no sé, no le ven la utilidad. El Estado tiene que animarlas diciéndoles, mira, si os registráis no es solo para pagar impuestos, vais a tener derecho a seguridad social, y todo lo que recojáis lo vamos a comprar a tal precio. No sé, es una idea, pero a veces estas personas no salen de este sector porque muchas veces no saben cómo hacerlo y no hay estructuras que les permitan hacer este bypass. Y al fin y al cabo su necesidad cotidiana es cómo llevar un plato de comida a casa. Todo lo que contemos, pues les da igual. Hay que ayudarles a ir más allá de este paradigma. Gracias, Inés. Aquí tengo otra pregunta. Me gustaría escuchar a Sundus sobre este tema. ¿Cuáles son las principales lecciones que habéis aprendido de este periodo de crisis y cómo vais a integrar estas enseñanzas en vuestra empresa a partir de ahora? La primera lección es que no hay que ser egoístas con el equipo. Hay que trabajar en equipo, hay que compartir las preocupaciones, hay que ser claro para con nuestros colaboradores, hay que ser franco. Y hay que compartir todos nuestros anhelos porque es un mensaje que acaba calando. Y si se es sincero y solidario con el equipo y compartimos todo con ellos, tanto lo bueno como lo malo, pues encontraremos soluciones. Soluciones mutuas. El primer consejo es que hay que tener un equipo solidario y un equipo sincero que quiera trabajar. Hay que escuchar a nuestros colaboradores. La segunda lección es que no hay que pensar siempre que las crisis son situaciones críticas. Hay que intentar buscar
allá donde haya soluciones, cómo darle la vuelta a las cosas, cómo hacer que la situación sea una oportunidad, cómo jugar el papel de líder y no de gestor. Yo personalmente, cuando tuvimos el problema de la COVID, empecé a trabajar sobre el terreno con mi marido y empezamos a trabajar mano a mano con nuestro equipo. Esa es la razón por la que nos ha permitido superar esta situación y hemos convencido a nuestros financiadores para que nos ayudasen y además hemos podido aumentar la cantidad de efectivos que trabajan durante una crisis internacional donde lo humano es más importante. La parte humana sigue siendo importante y la implicación de todo el personal o del equipo es muy importante. La claridad, darles una visión y una estrategia, compartir con ellos esta visión es muy importante. Por lo tanto, la parte de inteligencia colectiva es muy importante. Por ello creo que lo que estás diciendo es muy importante. Y el hecho de poner al ser humano en el centro con su papel dentro de esta crisis sanitaria, pues es un elemento muy importante. Ahora me gustaría, ante todo, darles a todos las gracias por haber compartido con nosotros toda esta información y sobre todo también por compartir estas experiencias que acabamos de revisar con ustedes y que nos han permitido ver la importancia de los 3 pilares que el SEED intenta desarrollar, que son la formación continua independientemente de la edad de la empresa o del emprendedor, y el acompañamiento, para no decir mentoring, coaching o el acompañamiento viene a conjugar todos estos elementos, acompañar al emprendedor, el acompañamiento por parte de personas que se dedican a ello, y el tercer pilar, que sería el networking, que sigue siendo una herramienta muy importante y fundamental para la prevalencia de la empresa. Me gustaría aprovechar los 3 minutos que nos quedan para pediros a cada una de vosotras en un minuto que me digáis cuál es el mensaje clave que queréis transmitir a a la audiencia, a los que damos las gracias por habernos acompañado, y por ello le doy la palabra a Inés para preguntarle cuál es su mensaje clave o qué querrías transmitir como mensaje o como conclusión final a los participantes. Antes de nada, gracias por haberme ofrecido este espacio para hablar de mi experiencia. Lo primero que quería decir es que el COVID volverá y que podemos tener más virus en el futuro. Lo que hay que hacer es domar este riesgo e integrarlo como un elemento que va a estar ahí. Y de la misma forma integrar una red, o formar parte de una red para no estar solos, como nosotros lo hacemos con el SEED en Túnez. Y todo ello para compartir experiencias y tener una perspectiva más clara, porque muchas veces estamos juntos sobre el mismo barco. Si estamos solos, solo tenemos un punto de vista. Si tenemos más gente alrededor, tendremos un punto de vista más claro para poder avanzar más seguramente, esperando que lleguen días mejores. Gracias. Gracias, Inés. Para ti, salir del aislamiento durante los periodos de crisis sería una solución que permitiría que el emprendedor pueda compartir y ver qué están viviendo los demás y consolidarse y tener opiniones. Es muy importante porque necesitamos consejos, necesitamos compartir cosas y en el fondo necesitamos energía positiva para avanzar en momentos de crisis. Me gustaría también escuchar el comentario final de Manel. ¿Cuáles son los mensajes que nos querrías transmitir para hacerle llegar a nuestro público? Antes, lo primero que viene a la mente es que lo que has dicho, lo de que haya quizá otras pandemias, francamente lo que habría que hacer es aprovechar la vida que nos va a dejar, de la vida entre estas 2 pandemias. Luego también la importancia que tiene la estrategia y la relación y el hecho de posicionarse para una empresa como partner
para con sus clientes y sus proveedores es un elemento muy importante. La valorización o el darle valor a los colaboradores y al equipo también es un elemento muy importante. Y trabajar en el desarrollo de las competencias, el networking, el hablar siempre con otros emprendedores, compartir experiencias, hacer benchmarking, hablar de experiencias. Al fin y al cabo, es muy importante vivir las experiencias de los demás y aprender de las experiencias de los demás. Gracias, Manal. Gracias por todo lo que nos has aportado hoy. Somos una familia y es un placer tenerte aquí con nosotros. Sundus, ¿cuál sería tu mensaje, el mensaje que podrías transmitirle a la audiencia? Yo deciros que si os gusta lo que estáis haciendo, francamente tendréis éxito y encontraréis soluciones. Por lo tanto, hay que pensar hacia arriba, no hay que tirar la toalla independientemente de las circunstancias, y evidentemente siempre hay que estar rodeado de personas positivas que nos animen siempre. Hay que hacerlo porque sinceramente, sabes que eres una de las mujeres a las que respeto mucho. Deciros que trabajo en el ámbito de la emprendeduría y si estoy aquí es gracias a ti. La primera reunión que hice en mi vida en este sentido fue contigo y nos diste una charla sobre emprendeduría y aprovecho esta ocasión para darte las gracias. Gracias, la verdad me siento muy halagada desde un punto personalmente y es un placer para mí verte brillar, verte crecer. Así que bravo por lo que hacéis para vuestras empresas, para vuestras familias, por vuestros trabajadores. Le doy la palabra ahora a mi compañera Sara de Seed Marruecos, que se va a encargar de animar la sesión de esta sesión del Seed. Gracias a todo el mundo, a todas las personas que os han escuchado. Es un placer para mí teneros conmigo y espero que podáis. Espero volver a veros pronto. Gracias a todas y todos y hasta pronto.